Bienvenido a nuestro cuarto webinario 2024 al subcapítulo chileno. En esta oportunidad abordaremos el tema modelo regional actualizado del acuífero Maipo-Mapocho, desafíos y aprendizaje. Tan importante como contar con una herramienta de modelación para estudiar sistemas complejos es mantener dicha herramienta actualizada. Si bien el último estudio realizado por la cuenca es reciente, Plan Estratégico de Gestión de Recursos Hídricos Maipo 2021, su modelación utilizó herramientas numéricas existentes, Mapa 2015, Magic 2008, modelo hidrogeológico Maipo Mapocho del 2000, las cuales fueron acopladas y recalibradas en esa oportunidad. Dado que la mayoría de estas herramientas fueron creadas en periodos en que la oferta y la demanda de la cuenca era muy distinta a la actualidad, recalibrarlas puede no ser suficiente. Además de la gran cantidad de información generada en los últimos años, la principal motivación para una actualización completa de la herramienta de modelación fueron las desviaciones observadas y los resultados de los modelos vigentes, especialmente en los niveles del acuífero. Es así como que el objetivo principal del trabajo fue elaborar, en conjunto con la Dirección General de Aguas, una herramienta que representara correctamente la situación actual de los recursos hídricos en la cuenca y permitiera realizar simulaciones futuras validadas. En esta oportunidad pone Jorge Reyes Alcalde, jefe de estudios hidrológicos de la Gerencia de Planificación de Agua Andina. Jorge es ingeniero civil y licenciado en Ciencias de la Ingeniería, especialidad en hidráulica e hidrología por la Universidad Católica del Norte, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención en Recursos Hídricos y Medio Ambiente Hídrico por la Universidad de Chile. Cuenta con 24 años de experiencia en evaluaciones hidrológicas, hidrogeológicas, estudios de disponibilidad en fuentes y modelación numérica. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, por dedicarnos y hacernos esta presentación que va a ser muy interesante. Les recuerdo a todos que primero se realizará la presentación para luego dejar un espacio para consultas y comentarios. Esto lo pueden realizar a través del chat o levantando la manito. Como es habitual, ¿verdad? Nuestros webinarios son grabados y quedan disponibles unos días después de su realización en la página del sur. Sin más que decir, Jorge, la audiencia es tuya. Te reitero los agradecimientos. Puedes partir. Gracias, Pablo. Y bueno, gracias por la invitación, obviamente. Para mí es muy importante mostrar estos resultados, meterlos al análisis de gente que maneja los temas y mostrar lo que aprendimos, las lecciones que encontramos y claramente desafíos que aparecieron también, posiblemente para aquellos que actualicen esta herramienta en unos años más. ¿Sí? Voy a compartir mi presentación. Ok, bien, pues. Bueno, empiezo con el contexto y la motivación de este estudio. Eh, el modelo vigente que tenemos, ¿cierto? Eh, con el cual aprendimos mucho, entre ellos yo, varias cosas, le tenemos mucho cariño. Es este modelo que el año 2000 se entrega por parte de la DGA, ¿cierto? Se le llamaba modelo de simulación hidrológico operacional de las cuencas de los ríos Maipo y Mapocho. Yo cuando leía sobre este modelo, me gustaba esto que destaqué acá, donde decía que durante la construcción de estos modelos, ¿cierto? Eran varios, se consideró toda la información conocida que había, por lo que la herramienta llegó a contener prácticamente todo el conocimiento hidrológico que se tenía en ese entonces del sistema. Eso siempre yo lo encontré fantástico, porque la idea de que una herramienta pudiera contener todo el conocimiento que había en su momento, indicaba que se había hecho un gran esfuerzo para representar correctamente todo este sistema. Eh, Ahora, cuando uno
empieza a utilizar más la herramienta y con el paso del tiempo, nosotros empezamos efectivamente a detectar que habían algunas desviaciones entre los resultados y las observaciones. Había cierta desconexión en algún momento entre la parte superficial y subterránea. En el fondo, habían zonas que se secaban en el modelo que nosotros veíamos que no se habían secado, probablemente tenían menos espesor. Y claro, en algún momento uno entiende que la herramienta, con la nueva información que hay, debería mejorarse, incluso rehacerse si es que corresponde, eh, para dar respuesta a esta evolución. Entonces, eh, aquí yo pongo un ejemplo de, no es lo que quería hacer, quería el puntero. Aquí yo pongo un ejemplo de un pozo en medio del acuífero Santiago Central, ¿cierto? El Pozo Consejo Nacional de Menores, en Vespucio, en la parte poniente de la ciudad. Donde, claro, los niveles observados tienen una cierta tendencia, como lo veíamos nosotros muchas veces en los pozos de Andina, pero el modelo normalmente reflejaba una evolución de niveles más bien horizontales. Entonces, algún problema debía estar ocurriendo con el modelo, y bueno, la idea era, aprovechando toda la información que hay, intentar actualizar este modelo, rescatando por supuesto lo bueno que él incluyó en su momento, ¿ya? En el fondo, la motivación inicial fue eso, ¿ah? Esas discrepancias que notábamos. Eh, Ahora, si bien el último estudio, cierto, que se hizo para la cuenca es relativamente reciente, que es el PEC Maipo, claro, en el fondo, como se utilizó el mismo modelo, eh, podía heredar los problemas que se veían visualizando en el modelo desde antes. eh, y como decía Pablo en la introducción, efectivamente muchas de estas herramientas fueron creadas cuando la oferta y la demanda eran muy distintas a la actualidad, y por lo tanto la recalibración podría no necesariamente ser suficiente. Entonces, considerando toda esta información que se generó en estos últimos 20 años, las desviaciones que estábamos viendo recién, ¿cierto? Que incomodaban un poco cuando uno hacía las simulaciones, y la necesidad de una herramienta que simulara nuevos fenómenos como cambio climático o escenarios de recarga artificial, temas que no eran muy populares, ¿cierto? En los 90, cuando la herramienta estaba construyéndose, se decidió elaborar esta nueva herramienta, eh, pero con la idea siempre de que ojalá se transformara en la nueva herramienta oficial de modelación de la cuenca, o sea, que reemplazara en el fondo al modelo hidrogeológico regional del año 2000, eh, para que todos los que trabajamos en estos temas de simulación de recursos pudiéramos conversar con una herramienta única, eh, y, y no estar discutiendo sobre qué herramienta representan de mejor forma o no, o esta nueva. La idea siempre era generar una herramienta que después se pusiera a disposición de todos los usuarios. Por eso que la idea era elaborarlo en conjunto con la autoridad, y por supuesto conseguir de parte de la DGA la aprobación finalmente de este modelo, ¿sí? Eh, Cuando se discutió la metodología que se iba a considerar, eh, bueno, si bien las principales diferencias se observaban en el acuífero, todos tenemos claro de que hay una relación bien cercana en algunas zonas con el dominio superficial. Por lo tanto, se decidió hacer no solo un nuevo modelo subterráneo, sino que también un nuevo modelo superficial. Y para facilitar el uso de la herramienta, entendiendo que en algún momento sería
pública, se intentó ocupar software que fuesen relativamente conocidos, populares, que quiere, como Groundwater Vista para el dominio subterráneo y Web para el dominio superficial, que había estado adquiriendo bastante popularidad en el último tiempo, ¿cierto? Ahora, respecto del acople, aquí hubo un tema bien interesante, que yo creo que no se va a zanjar ahora, eh, pero eh, dado que el WIP y el Groundwater Vista modelan los sistemas, ¿cierto?, con estructuras que no son homologables, uno es semidistribuido, el otro es distribuido, eh, y, y era bien difícil la revisión de la consistencia y la coherencia entre los modelos, porque no es automática. Hay elementos que están en WIP que no están en Modflow y viceversa. Y esta verificación que nosotros queríamos chequear, ¿sí? Si los flujos de un lado hacia el otro eran los mismos que del otro lado hacia el uno, había que hacerlo por fuera del ambiente de modelación y revisarlo y todo lo demás. Empezamos a notar que el acople y lo que uno ganaba con el acople se perdía a la hora de tener que revisar todo esto y verificarlo, porque no necesariamente el acople lo aseguraba, ¿sí? Por lo mismo, finalmente se optó, después de harta discusión, por un modelo integrado sin acople, ¿sí? Esto quiere decir que los flujos que vinculan los dominios superficiales y subterráneos se van verificando, ¿sí?, iterativamente, pero cada modelo puede operar separadamente, sin el otro, ¿ya? Eso, en el fondo, también permite hacer corridas más ágiles, si se quiere, ¿cierto? Porque, en el fondo, el acople de WIP con Modflow también generaba una única herramienta que demoraba bastante más en correr, pero básicamente el tema de la verificación de la comunicación entre ambos, de los balances, de los flujos que hay entre ambos sistemas, era algo que era muy importante para nosotros chequear que fuese así. Y nos dábamos cuenta que en modelos que estaban acoplados esto no necesariamente ocurría. Entonces, finalmente se decidió por esta esquema de modelación, ¿sí? Ahí se ve una figura de lo que pasa con el WIP y su equivalente en la grilla de Modflow, donde se van verificando que los flujos entre uno y otro siempre sean los mismos. ¿Okay? Bueno, como actividad destacada, yo quisiera nombrar que, tal cual como el estudio original del año 2000 pretendió incorporar en toda la información que había, acá se intentó básicamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, además de la recopilación usual de información, destaco acá algunas actividades de interés, como un catastro que se hizo a más de 1000 sondajes, eh, bocatomas, ¿cierto?, mediante encuestas, para intentar verificar, corregir o agregar cierta información. Eh, Finalmente el modelo terminó generando una planilla bien interesante de todos los sondajes que están incorporados en el modelo, asociándoles a todos ellos una coordenada, un uso. ¿Ya? Eso es bien interesante, porque la mayor parte de la información no era completa. Eh, Se hizo una geofísica, ¿cierto? 300 kilómetros mediante estos sondeos magnetotelúricos o sismoeléctricos por toda el relleno, para mejorar, ¿cierto?, la geometría del relleno, una cuestión muy importante. Y otros procesos que yo también destaco, que en la representación aquí fue mejorada, como el tema de los glaciares, precisando el aporte eh, que tienen a la cuenca, las descargas de agua servida, ¿cierto? La ciudad en los años 2000 experimentó una eh, dinámica muy importante en términos de las descargas, con las grandes obras del plan de saneamiento de la ciudad,
y un efecto también importante respecto de la impermeabilización de la ciudad, una cosa que va restringiendo las posibilidades de recarga al acuífero y que debe ser considerada para las simulaciones actuales y por supuesto también futuras. Con respecto a los resultados, porque para qué vamos a entrar en detalle acerca de la construcción del modelo, mejor discutamos sobre los resultados inmediatamente. Respecto del dominio subterráneo, la recarga se ha ido reduciendo en el tiempo eh, por diversos factores, pero la superficie urbanizada, ¿cierto?, de la ciudad, que tiende a impermeabilizar el terreno y a reducir las posibilidades de recarga, eh, ha ido aumentando, como se ve aquí en estas imágenes donde la mancha esta roja de suelo impermeable de la ciudad se puede ver cómo ha ido creciendo desde los años 50 hasta la actualidad, ¿cierto? Entonces acá yo muestro la serie de recarga que tiene impuesta el modelo, donde se puede ver que recargas históricas del orden de los 15 metros cúbicos por segundo se han ido reduciendo y en la última década estamos del orden de los 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, uno puede pensar, bueno, pero en la última década eh, tenemos claramente el tema de la megasequía, ¿cierto? Que afectó importantemente la hidrología de la zona. Pero entendiendo que la megasequía pudiese ser un evento que, del cual podríamos salir en algún momento, la impermeabilización de la ciudad nos muestra que igual así no podríamos volver a tener las recargas del pasado, ¿ah? Por un efecto que hay adicional a la parte hidrológica. Entonces era bien importante considerar esto como un efecto adicional. Análisis que se hicieron por ahí mostraban que la impermeabilización respondía del orden de un 30% de esta disminución. Entonces, no deja de ser un factor relevante para entender que las recargas que estamos observando, si bien podrían mejorar, si salimos de la mega sequía, estas no van a ser iguales a las observadas en el pasado. Eh, por otro lado, tenemos el tema de la extracción, o sea, década tras década los sondajes activos y se puede ver cómo han ido aumentando progresivamente y los valores que tenemos actualmente de bombeo en la cuenca rondan los 20, 21, 22 metros cúbicos por segundo eh, como valor medio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre obviamente si es que yo tengo menos recarga y mayor extracción? Este desbalance, ¿cierto? Claramente genera un consumo del almacenamiento eh, y este consumo de almacenamiento se manifiesta como una caída en los niveles de la napa en gran parte del dominio. Durante la realización del estudio, a instancias de la Dirección General de Aguas, nosotros utilizamos los resultados parciales que estaban saliendo de este modelo, comparándolos contra los que salían del PEC Maipo, como para entender las diferencias que podrían darse. Entonces, en el plan estratégico del Maipo salían tablas como esta, que tenían del año 90 al 2020, estos 30 años, distintos componentes. Entonces, yo trataba de hacer una tabla parecida al lado para entender de dónde venían algunas diferencias, ¿ya? Y si ustedes ven acá, hay una clara diferencia en la recarga distribuida que había en el modelo original versus la que tenemos ahora para estos 30 años. Es importante destacar, y ahí aparece un asterisco, que el PEC tiene un dominio más grande, ¿cierto? Incluye hasta Coangue. Entonces aquí lo que se hizo fue una ponderación por el tamaño de los dominios para poder hacerlos comparables. En este sentido, los números podrían ser comparables si se considera que tienen esa corrección, ¿sí? La tabla directamente del PEC, los valores aquí son aún más grandes porque incluyen Puangue. Pero si yo hago ese factor para tratar de comparar
peras con peras, ¿cierto? Igual encuentro que hay una recarga muy grande en el modelo original, que no es, que es mucho menor en el modelo actual. Y que el modelo anterior lo sacan los ríos, ¿cierto? El flujo Napa-Río aquí es bastante más grande que el que se ve acá, o sea, en ese sentido, toda esta recarga adicional grande que fue incluida, la extraen como drenes, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, con eso puedo ir equilibrando el problema. Eh, Destacamos que los bombeos en ambos casos son parecidos. Eso era interesante, porque cuando el problema no va tanto por el lado de los bombeos incorporados, sino más bien por este problema de la recarga, que es muy grande, en la que teníamos anterior. Entonces, acá se puede ver que el consumo de almacenamiento del modelo anterior es prácticamente cero, o sea, es un acuífero en equilibrio, lo que explicaría el por qué los resultados son más bien horizontales, ¿cierto? Y en el caso de la actualización ya se ve un consumo de almacenamiento que respondería a lo que es lo que está ocurriendo según los datos observados. Entonces aquí uno ve que para el modelo, la actualización, la línea roja, que es el resultado de la simulación, sigue de mucho mejor forma al Pozo Consejo Nacional de Menores que hemos estado mirando, eh, porque efectivamente se hace cargo de este desbalance que observamos en el acuífero. Ya se puede ver que en general en distintas partes del acuífero el ajuste sigue siendo bueno, ¿cierto? Tenemos casos en la parte de Tiltil, aquí en Polpaico, donde se ajusta bien. Yo aquí agregué algunos pozos de Andina, el pozo Renca 8, que también se ajusta bien, o acá está nuestro pozo Consejo Nacional de Menores, cosas en la zona sur del fondo de la Caperana, que siempre se ve. Por otro lado, en la parte norte, pozos sanitarios Colina, que también ajusta bien. Un pozo en los Trapenses que tenemos nosotros, que también tiene este comportamiento bien interesante de la zona Mapocho Alto, o pozos acá en La Pintana, ¿sí? También de Andina, que tienen un buen ajuste, o algún pozo aquí en Paine. Entonces, en general, nosotros encontramos que los niveles se ajustan bastante bien en todas partes del modelo, lo que fue un trabajo que se logró mejorando y buscando información y tratando de parecernos a estos comportamientos en todas partes. Esa siempre fue la idea. Eh, Ahora, respecto de los resultados de la modelación superficial, si vamos a lo que es la parte cordillera, estoy pensando antes de entrar en el valle, ¿sí? Bueno, en general se ve lo que uno ha visto, que desde la década de los 80 los caudales han ido teniendo una tendencia a la baja, agudizada por la mega sequía, pero uno empieza a ver que porcentualmente el río Mapocho cae más que el Maipo, eh, hay algunos valores, y uno empieza a sospechar de que el tema del aporte glaciar puede ser de interés, o puede ser la explicación del por qué una cuenca cae mucho más que la otra en términos porcentuales, ¿sí? Entonces, dado que el tema glaciar era relevante y cada vez se hablaba más de él, en este estudio también se realizó un esfuerzo importante para caracterizar el aporte glaciar de la cuenca, contrastando los inventarios públicos del 2014, del 2022, imágenes satelitales, unos estudios. Entonces, armando una tabla similar para comparar ambos modelos,
lo que se puede ver es que efectivamente el aporte glaciar parece ser menor que lo que tenía también el modelo anterior. Eh, bueno, eso después se puede compensar con una mayor evapotranspiración y el balance sigue cerrando, pero nos parece relevante que el nuevo modelo recoja de buena forma el real aporte que entregan los glaciares, porque las proyecciones futuras muestran que este aporte va a ir decayendo. Entonces, es muy importante desde ya empezar a eh, cuantificar adecuadamente el verdadero aporte que tienen los glaciares, ¿ya? Para no sobredimensionar las simulaciones que yo pueda tener en cordillera, ¿sí? Respecto de los resultados de la parte superficial, pero ahora en el valle, bueno, el balance aparte tiene un montón de variables, ¿ya? Y la tabla es bastante más larga, y no detectamos gran diferencia entre ambos modelos, ¿sí? Números más, números menos, no hay grandes diferencias. Sin embargo, eh, yo quería destacar que en Chiari. esta actualización se hizo también un esfuerzo importante en reconstruir el proceso de las descargas de aguas servidas que ha tenido la ciudad, eh, considerando la puesta en operación de distintas obras, ¿ya? Del plan de saneamiento de la región metropolitana. Entonces, como este modelo tiene simulaciones desde el año 50 hasta el año 2021, eh, parte esto con descargas a los cauces, ¿cierto? Como en la primera mitad de las simulaciones de, hasta los años 90, donde empiezan poco a poco a aparecer algunas obras como el Interceptor Sanjón, ¿cierto? Que tomaba las descargas que habían en estos puntos y ahora las conducía. El Interceptor Maipo, que toma algunas descargas del río Maipo y también las conduce. Eh, Luego el Interceptor Maipú y el Maipo San Bernardo, con la entrada en operación de la planta del Trebal. Finalmente el emisario Farfana, con la entrada en operación de la planta de la Farfana. Y por último el Mapocho Urbano Limpio, ¿cierto? Por ahí por el Ay, 2000, perdón, Flopita, pero es que no se ponga ahí, pues. que tomó las descargas que se daban en el río Mapo. Entonces, toda esta dinámica se pudo reconstruir en el modelo, eh, lo que nosotros consideramos que es muy interesante para entender cómo ha ido evolucionando nuestra cuenca. eh, y bueno, y uno lo puede ver cuando analiza, por ejemplo, estaciones del valle, como Bocho en Rinconada, donde se ve, si uno hace la comparación de nuevo entre la década de los 80 y la 90, 2000 y 2010, hay efectivamente disminuciones, pero son menores que las de los ríos de cabecera que habíamos visto antes. Lo que estaría relacionado, ¿cierto?, con esta creciente descarga de agua servida tratada a la ciudad y los aportes que pudieran estarse derivando de la impermeabilización, ¿cierto?, del dominio eh, subterráneo que habíamos hablado antes. Entonces, era importante incorporar esta compleja dinámica en la actualización del modelo. Parecía que era importante. Por supuesto que el estudio realizó sus escenarios futuros. eh, en este caso, la parte histórica iba del 50 al 2022, como les dije, bueno, y se hizo un análisis futuro de 52 años, no, 72 años en adelante, para entender cómo podría evolucionar nuestro sistema, nuestra cuenca, ¿sí? Eh, Ahora, aquí yo quisiera destacar que como la idea es que el modelo esté disponible para todos los usuarios de la cuenca, y dado que los resultados de la modelación eh,
dependen de diversos supuestos que uno haga, por ejemplo, el modelo de circulación global que uno elija. eh, Aquí está funcionando el proyecto hidrológico Alto Maipo. Están los supuestos de glaciares que nosotros eh, modelamos. Hay ciertos supuestos de demandas, de impermeabilización, de bombeo. En general, los resultados me, me da la impresión de que, eh, en términos generales, uno puede hablar de que hay una reducción de la oferta disponible, pero la magnitud de esa reducción va a depender de los supuestos que uno haya escogido. Por ejemplo, acá muestro lo que ocurre con un punto en el río Maipo, inmediatamente aguas abajo de la entrega de la conducción de Alto Maipo, ¿sí? Para que no fuera bypaseado el punto y hubiera una reducción mucho mayor que la que ocurre en forma natural. Entonces uno puede ver que la reducción también va a depender de cuántos años en adelante uno considere, si lo compara contra los últimos 30 años o los últimos 50 años, etcétera. También depende aquí del modelo de circulación global que uno considere, del repositorio, de la trayectoria. Entonces, eh, nosotros entendemos que las simulaciones futuras, ojalá pudiera desarrollarlas eh, todos los usuarios que vayan a ocupar la herramienta, eh, sin eh, dejar de considerar que el estudio tiene sus propias simulaciones futuras, ¿sí? Y que en general lo que muestran es reducciones eh, de la oferta disponible. Acá en la parte subterránea también tenemos un nivel histórico y aparece una proyección de niveles, en el caso del acuífero Santiago Central, que hay una especie de envolvente de los escenarios. Entonces aquí en la parte subterránea como que no interesa mucho cuál modelo de circulación global yo estoy usando, sino más bien los supuestos que tengo respecto de cuáles van a ser los bombeos futuros, cuál va a ser la impermeabilización de la ciudad futura, la evolución que va a tener, etcétera, ¿sí? Acá hay lo mismo para el track wind, aquí el track del monte, donde, claro, todos sabemos que ahí los niveles son más someros y en general las caídas no se manifiestan tan fuerte como en el resto del acuífero. Entonces, es muy importante que, como la idea de este modelo es que todos puedan ocuparlo, cada uno de los usuarios pueda desarrollar sus propias simulaciones futuras, ¿sí? Entendiendo que la herramienta está bien calibrada y validada en la parte histórica, todos podamos nosotros después hacer las simulaciones que estimemos convenientes. Entonces, respecto de las conclusiones, bueno, obviamente todo modelo que uno emprende siempre le ayuda a mejorar la comprensión del sistema. Y aquí fue también obviamente el caso, y además se generó una herramienta numérica que a nuestro juicio permite representar de mejor forma la situación actual de ambos dominios. El sistema subterráneo muestra un desequilibrio, ¿cierto? Hay recargas que se han ido reduciendo en el tiempo. Eh, Tiene que ver con la impermeabilización de la ciudad, con la mega sequía. Por otro lado, hay aumento de sondajes activos y eso está generando un vaciamiento. Eh, y esta herramienta esto lo simula correctamente. En la parte superficial da la impresión de que el mayor aporte glaciar del río Maipo podría haber contrarrestado la tendencia a la baja que han tenido los ríos, pero bueno, sabemos que el tema glaciar va a ir generando cada vez menos aporte, por lo tanto era importante que desde ya empezáramos a modelar correctamente esta entrada, ¿cierto? Y este modelo lo hace adecuadamente. Y en la zona del valle, eh, en puntos del río en el valle, como Huacho en Rinconada, se observan menores afectaciones relativas en las últimas décadas que los ríos de cabecera. Entonces esto tendría que estar asociado al tema de las descargas de aguas servidas de la ciudad y otros aportes que pudieran estarse desviando por la impermeabilización que habíamos indicado antes.
Y esto también está incorporado a la herramienta. Y bueno, los escenarios futuros, como vimos recién, muestran todos una progresiva reducción en los recursos, pero la magnitud depende, ¿cierto?, de los supuestos que yo considere. Y ahí la idea es que cada uno de nosotros pueda hacer la simulación que más le interese. Ahora, como la presentación se llama aprendizaje y desafío, me vi esta última lámina con desafíos que me parece que son buenos que los discutamos todos. Está claro que ninguna herramienta de modelación es perfecta y todos podemos ir mejorándola. Ojalá se consideren para una próxima actualización. Esperemos que no se demore 20 años como nos demoramos esta vez, pero el tema del acople con los modelos yo creo que es algo que hay que revisar, ¿sí? Nuestra experiencia con el desarrollo de este estudio es que el acople, si bien facilita la operatoria, ¿cierto? Porque le doy un clic, esto y empieza a correr solo, igual se dificulta la verificación de la consistencia del modelo integrado en términos de verificación de los flujos entre los dominios, ¿ya? Esto hay que hacerlo por fuera. Hay elementos que en WIP que no están en Moodflow, que en Moodflow no están en WIP. La arquitectura misma de WIP dificulta estos balances de forma organizada. Hay que escribirlos muy bien, hay que darles una anotación muy clara para poder después empezar a juntarlo. Entonces, al final, todo lo que yo me ahorré lo perdí con esta laboriosa verificación que hay que hacer por fuera, ¿sí? Eh, Así que podríamos considerar que este es un desafío que sería interesante que nosotros como modeladores, ¿cierto?, pudiéramos abordar en nuestros próximos modelos. Pudiéramos revisar acá, una vez que este modelo estuviera disponible para todos, cómo funciona, ¿sí? Efectivamente, nosotros tratamos de verificar todos estos flujos y que fueran los mismos entre un dominio y otro, ¿sí? Bueno, respecto al vaciamiento del acuífero, eh, es- es- este fenómeno es más bien claro, ¿cierto? No depende tanto de la modelación. Entonces, nosotros, creo yo, como desafío, nos tocaría avanzar en otras líneas, ¿sí? O sea, está bien, tengo un vaciamiento de 9 metros cúbicos por segundo de promedio en los últimos 30 años, pero ¿cuál es el volumen del acuífero que tengo? O sea, en el fondo, cuando yo tengo un vaciamiento, la gravedad, me imagino, del vaciamiento dependerá del volumen al que está siendo afectado, ¿cierto? Entonces, avanzar yo creo en la estimación de este volumen del acuífero es algo que debiese darse, ¿ya? Entendiendo que eh, el balance es negativo. Por supuesto que este balance negativo también puede mejorarse aumentando la recarga y eso tendríamos que empezar a discutir sobre proyectos de recarga artificial, ¿cierto? En la ciudad, no sé, pavimentos permeables, lo que sea para mejorar la entrada de este balance negativo que tenemos, como también la posibilidad de disminuir salidas, ¿no? Evidente, eh, ya sea con un mayor control de extracciones, ¿cierto? Ya sea aprovechando las salidas que tiene el sistema para que queden dentro del sistema, etcétera. Aquí me gustaría plantear que eh, los flujos superficiales, en orden de magnitud, ¿eh? Los flujos superficiales son de mayor orden de magnitud que los subterráneos, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes cuando estaban viendo la recarga? Veíamos que en la última década teníamos 5 metros cúbicos por segundo, la histórica había sido 15, decíamos que podríamos volver a lo mejor a 10, porque la impermeabilización puede ser responsable de los otros 5. Entonces estamos discutiendo de esos órdenes, considerando que, por ejemplo, el río Maipo tiene una media de 100, ¿sí? Que podría reducirse a lo mejor, no sé, a 80, pero estamos hablando de órdenes de magnitud diferentes. Entonces, esta posibilidad de modificar
el balance subterráneo es aún posible. O sea, en el fondo tenemos de dónde, a dónde recurrir en cuanto a entradas. A eso es lo que voy, ¿ya? Y también con el avance del proyecto, ¿cierto? Y las primeras simulaciones, eh, notamos que hubiese sido conveniente que la herramienta no terminara ahí en el puente Ingeniero Marambio, como se decidió inicialmente, por el lado de Melipilla, sino que pudiera incluir zonas hacia agua abajo, como podría ser Huangue, ¿cierto? Dado que Canal Las Mercedes y Mayarauco conectan finalmente una cuenca con la otra. Y todo, por supuesto, lo que es Maipo hacia agua abajo, segunda sección y desembocadura. Me parece que se va a hacer cada vez más necesario de que esta herramienta pudiese incorporar una actualización de similares características hacia agua abajo y para en algún momento tener una herramienta única, ¿sí? Me parece que dentro de distintos desafíos que se detectaron a lo largo del desarrollo del estudio, estas tres me parece que son de las más relevantes, ¿sí? Eh, y eso sería. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jorge, por tu muy interesante presentación. Se ve un gran esfuerzo. Vamos a iniciar las consultas. Eh, Voy a hacer una yo primero. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en esto? Bueno, a ver, eh, la actualización propiamente tal parte el 2019, ¿ya? El 2019 estábamos haciendo PRs y discutiendo qué se pedía, qué no se pedía, eh, con DGA en ese momento respecto de, de esta actualización. Sin considerar que allá por el 2013 se desarrolló la primera parte de esto, que era un diagnóstico de la herramienta actual, la que derivó en varias conclusiones que se sirvieron para esta segunda etapa, ¿ya? Pero la segunda etapa efectivamente partió el año 2019 eh, y no pensábamos que iba a demorar tanto, sino, pero en el intertanto surgió esta necesidad de ir comparándola con la herramienta existente. En el fondo, lo que me pareció muy bien, fue una sugerencia de la DGA, pero a mí me pareció muy bien porque uno podía decir, bueno, hemos puesto todo el esfuerzo, nos parece que la herramienta quedó muy bien, pero qué distinto es con respecto a lo que ya hay. O sea, comparemos. Entonces tuvo que parar un poco, devolverse, revisar el modelo del PEG, que era nuestra referencia, entenderlo eh, y empezar a hacer las comparaciones respectivas que implicaron bastante más tiempo en su momento. Así que, sí, en el fondo, por lo menos 4 años, ¿cierto? De trabajo lleva esto hasta ahora. Muchas gracias, Jorge. Bueno, paso a leer y hacer algunas consultas que hay en el chat. También las pueden hacer directamente algunas, pero voy a partir por el chat, que hay varias. Primero de Damaris, felicitaciones, muy buen trabajo y muy buena presentación. La pregunta es, ¿cómo podría cualquier usuario aplicar este modelo? ¿No sería demasiado complejo para ellos? También se discutió cuando se estaban haciendo los términos de referencia, tener una suerte de plataforma, algo que nos ayudara a correr el modelo sin tener eh, mayor dominio, si se quiere, de la herramienta, ¿ya? Eh, pero reconozco que no nos fue posible. Nos dio la impresión de que cualquier cosa que intentáramos respecto de simplificar
simulaciones podía ir en contra de lo que fuese la calidad de los resultados. Entonces, al final lo más que optamos nosotros fue por utilizar plataformas que fueran relativamente conocidas, ¿sí? Lamentablemente hay algunas o ambas que son pagadas, si se quiere, pero en el fondo era nuestra forma de acercar lo que más se pudiera a los usuarios la herramienta, entendiendo que la operación iba a requerir de cierto conocimiento de la misma. A mí, en ese aspecto reconozco que no es tan simple hacer las simulaciones así como así, ¿sí? Hay que preparar bien la herramienta antes de, de operar. Gracias. Me voy a saltar una porque Damaris tiene otra pregunta para cerrar las dos de Damaris y después vuelvo para atrás. Dice, ¿puede el modelo entregar una curva de oferta para la cuenca, considerando el periodo de los últimos 40 años, por ejemplo, y para un periodo futuro? Bueno, el modelo busca justamente eso. Hay una parte del modelo que tiene que ver con la satisfacción hay una parte del estudio que tiene que ver con la satisfacción de la demanda en función de los resultados actuales y futuros, que yo no incluí en la presentación por un tema de tiempo, pero es justamente lo que nosotros buscamos es eso, o sea, dar ese tipo de respuesta para, eh, entendiendo siempre esto se ve como una herramienta para los usuarios de la cuenca, ¿sí? Nunca fue la idea, si bien es cierto, Agua Andina empujó la actualización para que se pudiera concretar en algún momento, siempre de la mano con DGA para que en algún momento esta herramienta pudiera quedar disponible para todos los usuarios y todos pudieran hacer sus simulaciones y encontrar las respuestas de lo que necesiten encontrar, ¿sí? Entonces, efectivamente, el objetivo de la herramienta siempre fue eso y espero que así se logre en algún momento. En este momento está la herramienta siendo parte de las últimas observaciones, ¿sí? Pero confiamos en que esté disponible pronto, ¿ya? Para el resto de los usuarios. Antes de pasar a las manitos, voy a leer un par de consultas más del chat. Cristian dice, en base a los resultados del modelo, ¿en cuánto se podría estimar el sobreotorgamiento, dado que el vaciamiento encontrado se observa con la demanda real y no la otorgada? A ver, es que la, el vaciamiento yo creo que ya, es una situación que uno observa, pero eh, el- la idea que uno podría discutir es, bueno, lo que yo quiero entonces es que mi acuífero se mantenga horizontal, no vaya descendiendo. Eso sería una situación considerada estable, hasta ahí yo tendría que entregar derechos. ¿Qué pasa con todo el volumen que tengo? Lo, entonces no lo estaría aprovechando, no lo estaría ni siquiera considerando. Me parece que se puede discutir, ¿cierto? El tema del sobreotorgamiento. Eh, pero acá lo que creo yo que nos toca discutir también es respecto del volumen que tenemos, ¿cierto? De cómo es este vaciamiento respecto del volumen disponible. Alguien podrá decir, bueno, pero esto va a tener algún momento fecha de caducidad. Bueno, hagamos los análisis, hagamos los cálculos, comparemos este vaciamiento con ese volumen y en función de eso tendremos que decidir cuál es un criterio de sustentabilidad, si se quiere, aceptando una cierta tasa de uso del acuífero. Son preguntas que, bueno, habrá que ir discutiendo entre todos, ¿cierto? Para poder dar una respuesta. Ahora, aquí se incluyeron factores de uso y todo lo demás, como se hace siempre en la modelación, así que
efectivamente todo el derecho tampoco está incorporado en el modelo. ¿Sí? Se supone que tratamos de parecernos lo más posible a la realidad. Daniel Avilés dice, muchas gracias Jorge Reyes por la presentación, bien gráfica. Uno, ¿se puede obtener el modelo MM23 a través de la DGA? Es la primera consulta. Después, dado el burden del acople semidistribuido con el enfoque distribuido del ModFlow o SGS, surgen alternativas para explorar cómo los modelos distribuidos integrados, como el OWHM o el GSUFlow del UGSG, ¿verdad? Se pueden considerar, o sea, se pueden ver esas alternativas. Bueno, respecto a la primera pregunta, estamos finalizando las revisiones con DGA, ¿sí? Hemos recibido hace un par de semanas atrás las últimas observaciones de DGA al modelo. Por lo que pudimos ver, estas observaciones no modificarían importantemente el modelo como está. O sea, son aclaraciones más bien. Entonces, confiamos en que la herramienta ya estaría en ese sentido en su última versión. Y luego, bueno, vienen las aprobaciones formales. Desconozco bien cuáles son todos los procesos que hay detrás, pero en este momento la herramienta aún no está disponible porque no está aprobada, ¿ya?, por DGA, pero confiamos en que eso se logre prontamente. Respecto de la segunda consulta, claro, el hecho de no innovar con estas grillas eh, fue un tema en la cual nos vimos limitados cuando partimos. ¿Ah? Cuando partimos, la idea era de que el modelo estuviera acoplado, y el acople no se podía hacer con estas nuevas versiones de grilla, y por lo mismo tuvimos que considerar eh, estas grillas uniformes y no poder avanzar a versiones que ya habían salido de Modflow que eran más avanzadas. Eh, una vez que este acople no se dio, se podría haber explorado eso, pero fue algo que se heredó del enfoque inicial que se pretendía hacer, ¿ya? Por eso que eh, la grilla de Modflow aquí es más bien tradicional. Muchas gracias. Voy a leer una más del chat. Pasamos manito y volvemos al chat. De René Garro, que nos está viendo desde una temperatura y otro clima. Está en el extranjero. Muchas gracias, Jorge, y felicitaciones por el trabajo. Algunas preguntas. La mega sequía remató con 2 años hipersecos, 2019 y el 2021. Pero el 2023 y 2024 están sobre lo normal. ¿Han notado una recuperación de los niveles en este periodo? Esa es la primera pregunta. La segunda, en las simulaciones futuras, ¿cómo se proyectó el bombeo? ¿Ya? Y la tercera, en vuestras proyecciones, ¿hay riesgo de agotamiento del acuífero? ¿Y en qué escala de tiempo? A ver, bueno, respecto de la primera pregunta, sí, nosotros tenemos absolutamente claro lo complicado que fueron esos 2 años hiper secos. Y también tenemos muy claro que el deshielo pasado fue bastante favorable, ¿sí? O sea, calculábamos por ahí, no sé, un 35% de probabilidad de excedencia, o sea, muy bueno. Eh, y este año, nuestras estimaciones del orden de un 50% de excedencia, o sea, digamos, un deshielo podría considerarse normal. Eso se ha notado en niveles de pozos, pero en algunas zonas, ¿ya? Yo he visto pozos, por ejemplo, en la localidad de Wynn, donde los niveles claramente cambiaron su tendencia, que venía siendo algo a la baja, a la alza,
pero otros pozos en Santiago Central, como unos pozos en la zona de San Pablo hacia abajo, las tendencias son prácticamente las mismas que veníamos trayendo antes. Entonces, efectivamente hay zonas del acuífero que responden más rápido que a otras a esta mayor recarga, producto de los ríos. Hay acuíferos que tienen más inercia, probablemente se podría ver después de un año de una buena recarga recién el efecto, pero sí se ha visto y se ha visto que la respuesta es diferente en diferentes sectores de nuestro acuífero. O sea, es bien interesante estudiar el acuífero de Santiago porque hay mucho comportamiento distinto dependiendo de donde uno lo analice, ¿ya? Así que efectivamente eso sí se ha observado. Eh, la segunda pregunta del profesor Garró era, Pablo, si no me En equivoco, respecto a las simulaciones futuras, ¿cómo se simulaciones proyectó futuras el de los bombeo? bombeos. Sí. Bueno, las simulaciones futuras del bombeo se proyectó constante, es decir, en los valores que se habían llegado el 2021, peak, en este caso de la curvita que estábamos viendo, se decidieron mantener constantes, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, en algún momento la explicación era que ya se estaba viendo que habían eh, eh, tracciones impuestas que ya no se estaban pudiendo concretar por, por secado de celdas, por bajas de niveles, ¿sí? Eh, se vio que eh, seguir aumentando la cantidad de pozos podía no ser muy viable, ¿ya? Entonces se decidió que las extracciones futuras fueran las mismas que se están observando ahora. Y el modelo responde incluso con una pequeña baja, porque no todos los pozos son capaces de extender, de mantener esa extracción. Por eso que a lo mejor ustedes pueden ver algún cambio en la pendiente de los niveles que yo mostraba. Y eso me hace recordar que las simulaciones futuras que tiene este estudio son simulaciones futuras que dependen de efectivamente esos supuestos. O sea, si a alguien le parece que ese supuesto no es válido y que deberían seguir aumentando las extracciones, la idea es que las hagamos y las corramos y las discutamos, ¿cierto? Entonces, por eso que no me detuve tanto en las simulaciones futuras, porque más bien me dio la impresión de que como en la parte superficial dependían bastante de temas meteorológicos, si se quiere, climáticos, modelos, GCM, el repositorio que uno quiera, en la parte subterránea dependía mucho de estos supuestos, ¿ya? De qué permeabilización de la ciudad voy a asumir, si voy a asumir que va a seguir aumentando o va a ser constante. La recarga sí fue en disminución en el futuro, eh, pero los bombeos al menos se mantuvieron constantes en las simulaciones futuras que yo acabo de mostrar. Y Y, respecto de la última consulta, ¿sí? Yo creo que Parece para darles la llave. eso tiene que ver con este tema Ratito, de, chicos, de que tenemos la que llave de eh, la casa. empezar a hablar tal vez de lo que es el volumen del acuífero, ¿no? Que es algo que este estudio no abordó, pero que a la luz del vaciamiento que se está viendo, yo creo que va a ser un tema que vamos a tener que discutir aquí entre todos respecto de cuál es la cantidad de agua que tiene el acuífero para contrastarla con este vaciamiento y empezar a discutir eh, eh, plazos, ¿cierto? Duraciones, si se quiere, del recurso a la tasa a la que está vaciándose, ¿ya? Así que eso al menos no fue abordado por el, por el estudio. ya. Solo un comentario que hace Carlos Chapa en relación a que la DGA tiene un criterio general respecto al compromiso del volumen almacenado, que es el 5% en un periodo de 50 años, que puede también ser considerado y mirado a la luz de ese criterio. Vamos a ver un rato las manitos y después volvemos al chat. Eugenio.
Muchas gracias. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Jorge. Felicitaciones por el esfuerzo. Creo que siempre es súper importante ir desarrollando iniciativas que vayan mejorando las herramientas de análisis y se pueda ir teniendo otras miradas y interpretaciones que en el fondo ayuden al desarrollo y al ponerla al servicio público, como ha hecho la DGA con los modelos del PEG, es mucho más valioso porque los modelos van mejorando en el tiempo y se van haciendo eh, utilizables y permiten en el fondo en otros ámbitos que no sean solamente el ámbito público de desarrollar estudios de escenario y generar hipótesis y respuestas. Pero hay algo que, basado en tu misma, en tu mismo forma de interpretar y el análisis que has desarrollado, que tiene que ver con comparar el with-mod flow desagregado como interconectado. Y que en el fondo significa ir a verificar situaciones respecto de los datos de la realidad, ¿cierto? ¿Se escucha bien o no? Sí, Perfecto. gracias. No comparto y creo que tienes una mirada equívoca respecto de tu conclusión de la reducción de la oferta asociada a cosas como eh, el aumento de la urbanización que tiene un impacto tan significativo en tu texto respecto a la disminución de la recarga, porque nosotros hemos trabajado con el modelo PEG que desarrolló ICAS para la región metropolitana y efectivamente lo que tú muestras, tus calibraciones y representación de los pozos que indicas en tus láminas son mucho más ajustadas, pero en esas mismas láminas, mirando la curva modelada respecto de los datos que muestran los pozos de referencia, eh, tú puedes verificar que en el año entre el 2005 y el 2010 los niveles subieron, eh, lo que no está representado por la curva de la modelación, pero lo que quiero interpretar con eso es que existiendo prácticamente la misma urbanización de la región metropolitana en ese periodo, porque es distinto compararlo con los años 1970 o 1960 o incluso con los 2000, entre el 2010 y el 2020, periodo en que estamos frente a la sequía de 15 años, el 2010 la urbanización de la región metropolitana era similar. Y sin embargo, si tú miras y haces el estudio, tú dices que no lo analizaste, el volumen del acuífero. Nosotros sí hemos hecho eso. Y si tú comparas la variación de volumen en el tiempo desde el año 70 en adelante, justamente en el periodo después de la década del 2000, que fue muy lluviosa, a la altura de entre los años 2007 o 2005 al 2010, los niveles suben y aumenta el volumen del acuífero y tenemos la misma ciudad o la misma extensión. Por lo tanto, yo diría que sería necesario revisar esa hipótesis tuya. Y lo otro que también me llama la atención es el tema de cuando tú dices la afectación de la recarga por eliminación de las aguas servidas por la intercepción en los cauces. La mayor cantidad de la recarga que se produce en la región metropolitana se da por los flujos de los cursos superficiales, Mapocho, Maipo, y por el riego en las zonas que son agrícolas. Y las descargas de agua servida en términos proporcionales, sobre todo en el Maipo, entre lo que lleva el río respecto de lo que se descargaba, es despreciable la proporción, por lo tanto, no tiene una significación que sea importante en términos de la recarga. Y el último punto que creo que tiene que ver con lo que estaba conversando Chapa, en términos del volumen, lo que nos planteó por el chat.
es que efectivamente existe un criterio de la DGA que es el 5%, pero es para el otorgamiento de derechos. Entonces, cuando hablamos de sobreotorgamiento y que pudiese existir una afectación a la disponibilidad por sobreotorgamiento, visto los descensos que han tenido los niveles en la región metropolitana en los últimos años, nosotros también hicimos un análisis que fue presentado aquí en el SUD en una jornada técnica similar a esta años atrás. Y hay un gráfico que representa la pluviometría, la variación de los niveles de los pozos en los 69 pozos que la DGA tiene como estaciones de referencia y la variación del volumen del acuífero asociado a esos niveles respecto de la geometría del basamento. Y no existe ninguna correspondencia entre el aumento de la demanda por otorgamiento de derecho en el tiempo, pero sí existe una correspondencia prácticamente directa entre la variación de la pluviometría con sus crecimientos y disminuciones que afectan directamente al aumento y disminución de la recarga del acuífero con las variaciones que tienen que ver con aumentos o descensos en los niveles de los pozos. Entonces, el fenómeno que marca el descenso que hoy día vemos y que efectivamente significa un vaciamiento del volumen del acuífero es lo que se produce del 2010 al 2024 o al 2023, si es que efectivamente las últimas lluvias han generado una mejoría como tú señalas. Pero esa mejoría también cambia y depende de dónde estén ubicados los pozos, tal como tú lo señalaste en forma espacial, porque la gran cuenca de la región metropolitana, que es un embalse subterráneo, tiene como única descarga el cauce del río Maipo en su zona desde, como tú dices, Buin hacia Melipilla. Por lo tanto, es obvio que mientras más cerca de la descarga tú estés, los niveles tienen variaciones mucho menores y se recuperan más rápido, porque el agua tiende a vaciar por ahí. Yo creo que tanto el modelo original del PES como el tuyo tienen un déficit en términos de lo que significa la evaluación de los afloramientos que se producen en la zona del vaciamiento del acuífero, que es donde aflora en el tramo Isla Maipo-Melipilla, porque 0,4 metros cúbicos por segundo o 4 metros cúbicos por segundo que señalaban el cuadro que alcancé a entender que mostraste, efectivamente dista de los 15 históricos, pero el descenso no ha sido tanto. Nosotros también hicimos un análisis de los pozos existentes en esa zona y cuánto han variado en altura. Y la sección por donde pasa el agua no ha variado. Lo único que varía es la altura, por lo tanto, ahí tú puedes tener otra forma de verificación de la comprobación del cambio de los afloramientos que existen en esa zona, que yo creo que no son tan marcados. Esos son mis comentarios, que yo creo que es bueno tenerlos como referencia para contrastar la realidad de lo que te da el modelo, que finalmente es una herramienta. Lo que te permite es como una interpretación respecto de la situación real, que es lo que tú mides y tienes como constatación a través de los sistemas de monitoreo. Eso, Jorge. Gracias por tu tiempo. Sí, gracias, Eugenio. Sí, no, efectivamente el tema de la impermeabilización es algo que por supuesto, se puede discutir. De todas maneras, lo que nosotros vimos es que esta impermeabilización podía uno achacarle que era responsable del orden del 30% de la disminución de la recarga que se estaba viendo en la mega sequía. O sea, efectivamente, una parte podía achacársele a la impermeabilización que ha sufrido la ciudad. O sea, si uno mantenía constante todas las demás variables y solamente variaba la impermeabilización, lo que ahora estaríamos viendo es una recarga mayor, ¿sí? Que la que estamos realmente viendo. Y esa diferencia era del orden del 28-30%. Entonces, entendíamos que esta disminución de los 15 que teníamos históricamente a los 5 no era indudablemente todo debido a la impermeabilización,
ni tampoco todo debido a la mega sequía, ¿ya? Pero que la impermeabilización jugaba un rol relevante como para decir, bueno, en algún momento saldremos de la mega sequía, entonces volveremos a los 15 que teníamos anteriormente. Nuestra estimación es que no, deberíamos a lo mejor volver a 10, si se quiere, pero no alcanzar la misma que teníamos antes, ¿ya? Es más bien que es un efecto más que está haciendo algo de ruido en esta tendencia a la baja que hemos ido viendo. Ahora, respecto del tema de las descargas de agua servida, no, mi idea de destacar esta mejor representación no tenía relación con el dominio subterráneo, sino que más bien con el dominio superficial. Tratar de representar de buena forma todo esto me ayudaba a mí a tener mejores representaciones en la zona baja del Mapocho, que en el fondo han ido recibiendo mayores aportes a medida que la ciudad ha ido creciendo y que se han ido poniendo en operación estas variables. No, no respecto del acuífero, ¿ya? Sino más bien para mejorar la representación del río Mapocho en la zona baja, que es una zona tan difícil de modelar porque está altamente intervenida, ¿ya? La, la, la parte de aguas servidas yo la dejo exclusivamente a lo que es el dominio superficial. Eh, y bueno, el tema de la variación del volumen efectivamente con los niveles, sí, me parece a mí que es evidente y que efectivamente hay diferencias bien notables dependiendo de la zona en la que uno analiza. Tal como comentaba de que he visto pozos que han mejorado sus niveles, no solo sus niveles, sino que sus tendencias incluso, gracias a la de hielos del año pasado. Hay pozos donde eso no lo veo en medio del acuífero del Gran Santiago. Entonces, o el acuífero tiene una mayor inercia a esto y debería empezar a notarlo desde ahora, a lo mejor un año después, o no las voy a observar. Entonces, pero efectivamente hay zonas donde esta diferencia se ha notado y es muy interesante, ¿cierto? Que pozos en Buin, en Paine, en El Monte, en Talagante, en La Pintana o en la zona norte, en Chicureo, tienen comportamientos particulares que, hacen muy interesante el estudio de este acuífero. Las diferencias que hay son notables entre unos sectores y otros. Efectivamente, eso muy interesante. Muchas gracias, genio Jorge. Voy a leer un par de preguntas más y después sigo con manitos para ir alternando. Eh, tengo Pamela Gallo, buenísima presentación. Eso ya lo vimos. Sergio Iriarte, ¿la recarga cordillerana se incorpora solo desde los ríos y quebradas o hay un aporte de los acuíferos en roca, borde cordillera? Sí, sí, esa discusión también se tuvo en algún momento, pero no, solo a través de los ríos. No hay transferencias de parte de acuíferos en roca en esta modelación. Eduardo Bujatún, felicitaciones Jorge. Llegamos a una conclusión similar en el Aconcagua entre el WIT y Modflow, desagregado y el modelo PEG, en favor de la herramienta desagregada. Espero que estos resultados se puedan compartir en el corto o mediano plazo. Cristóbal Soto, muchas gracias por la presentación. 1. ¿Cómo quedó representada en el modelo la interacción río-acuífero? Entiendo que eso ya de alguna forma lo hemos visto, pero puedes profundizar un poquito. 2. ¿Se limitó de alguna forma la extracción desde los pozos en WIP? A ver, la lógica de modelación aquí fue más o menos la siguiente. Se confiaba mucho más en el modelo subterráneo, eh, por lo que el modelo subterráneo eh, parte con una representación que después
el modelo superficial tiene que representar de la misma forma, ¿ya? Siendo las calibraciones respectivas. O sea, en el fondo la interacción parte desde el modelo subterráneo, ¿no? Parecía que el modelo subterráneo tiene un mayor detalle, ¿sí? Una mayor validación, si se quiere, con los niveles, con las recargas, y la idea después era que el modelo WIP empezara a los flujos que entregaba a los acuíferos, a estas cajas que utiliza, ¿cierto?, el modelo WIP como acuífero, fueran equivalentes a las que el modelo subterráneo estaba recibiendo en un inicio, y viceversa, indudablemente. O sea, esto requiere una iteración de las herramientas. De acuerdo a lo que vimos, basta un par. Con 2 o 3 iteraciones ya los modelos se terminan acoplando bien, ¿ya? Hay un proceso para hacerlo y hay unas planillas que pedimos incorporar en los entregables que ayuda a hacer esto, ¿no? Para los usuarios que quieran hacerlo. Importante también destacar que las conductividades en los ríos eh, fueron variables en el tiempo, ¿ya? Para evitar, especialmente en zonas donde habían cauces que se secaban en algunos momentos, que siguieran recargando el acuífero, ¿sí? Entendiendo que esta recarga se daría solamente si es que hay flujo superficial. Entonces se hizo ahí un tema con las conductancias de los ríos a nivel variable, y de una forma de intentar mejorar la modelación en cauces que especialmente tenían poco caudal o eventualmente se secaban. Pero siempre es importante notar que la interacción entre ambos modelos son flujos que son relativamente pequeños respecto de lo que está pasando en la zona alta. Entonces, hay que siempre considerar el orden de magnitud del que estamos hablando. Es importante que, por supuesto, los modelos conversen y conversen bien, y eso había que verificarlo. Era una de las cuestiones que nosotros queríamos asegurar, que nos llevó finalmente a desacoplar la herramienta, ¿ya? Así que la interacción está representada de la mejor forma que pudimos a través de eso, y efectivamente es algo que yo me imagino podemos seguir mejorando, ¿cierto? Con las otras herramientas que pudieran venir a la hora de continuar con la actualización. Pero más o menos eso fue lo que intentamos hacer con esta comunicación entre ambos dominios, siempre verificando que sea la misma. O sea, para nosotros era muy importante. Entonces fue sorprendente para nosotros cuando empezamos a desarmar el acople, ¿sí? Ver que efectivamente los flujos, a pesar de que el modelo funcionaba acoplado, los flujos no eran los mismos. O sea, el flujo que el WIP entregaba al acuífero era distinto al flujo que el módulo estaba recibiendo, a pesar de que las herramientas estaban acopladas. Entonces, efectivamente ahí habían algunos elementos de WIP que no existen en el módulo, entonces efectivamente todas esas cosas se van sumando, y a la hora de ver los balances uno ve que hay diferencias. El acople no era un sinónimo de que estos flujos iban a estar bien. Y eso es una cuestión que todos los modeladores tenemos que verificar, ¿ah? Verificar siempre en este tipo de herramientas, independiente del esquema que escojamos para modelar la parte superficial y la subterránea. Gracias. Me tiro las orejas, Damari, porque me salté una de sus preguntas, así que voy a volver para atrás. Ya estoy ahí haciendo un pimponeo, pero si se me queda alguna, me avisen nomás. Dice, ¿puede el modelo entregar una curva de oferta para la cuenca, considerando el periodo de los últimos 40 años, por ejemplo, y para un periodo futuro? Bueno, lo que nosotros, hay una parte del estudio que Perdón, en este caso yo estaba hablando de oferta media, o sea, hay un valor, que no es la oferta 50%, sino que la oferta media. ¿Hay alguna posibilidad de que tú veas ese dato? Porque obvio que la curva se puede obtener, pero ¿lo obtuvieron
tienen el valor, la información. Por ejemplo, uno de esos valores de la curva es la oferta media. ¿La tienen como para compararla con el balance, por ejemplo, hidrológico de Chile? Esa es la pregunta, ¿ya? La pregunta. Sí. Sí, sí. No tenemos esa curva. O sea, a lo más que llegamos en este caso fue estudiar la satisfacción de la demanda para los distintos usos, ¿ya? Hay una parte del documento en la parte final ya, donde se empieza a analizar, pero más bien en la operatoria futura, cómo se comportan la satisfacción de la demanda en respecto de la oferta que nosotros estábamos estimando con la modelación. Eso fue solamente la parte a la que llegamos respecto de lo que es la oferta del sistema. O sea, empezamos a compararlas contra las demandas y eventualmente empezamos a estimar cómo era esa satisfacción o cómo evolucionaría esa satisfacción en el futuro. Ya, pero no tienen un valor así a mano, porque yo entiendo que del modelo sale, pero no tienen un valor a mano de lo que es la oferta media de la cuenca del Maipo, digamos. No tengo ese valor. No tengo ese valor. Ya, gracias. Siempre pregunto esto, porque esto da bastante buena mirada global sobre lo que es la demanda, pues. ¿Qué tan importante es la demanda en una cuenca en relación con su oferta? Porque si no tenemos claro qué tan lejos estamos de una oferta media o de una oferta 50% o de la oferta 85% o de la oferta 40%, ¿cómo vamos a saber si es mucha o poca la demanda en una cuenca? ¿Te fijas? O sea, es un valor que da un muy buen marco tener la oferta media o la oferta 50% de una cuenca. Eso. Y siempre pregunto esto, porque encuentro de que es un marco importante que no está siempre a la vista. Seguro que el modelo lo entrega y se puede obtener, pero no está siempre a la vista y sería un valor súper interesante de extraer de los modelos. Eso, gracias. Sin duda, Mari, interesante. Fernando, tú has levantado la mano un par de veces. Sí, ¿Comentar señor. algo? Por Sí, favor. quiero comentar dos cosas, hacerle dos preguntas a Jorge Reyes. En primer lugar, felicitarlo por el trabajo realizado y por la exposición, muy corta, pero dijo todo lo que tenía que decir para que uno entendiera lo que había hecho, ¿sí? Lo cual no es tan frecuente encontrar. Bueno, mis preguntas son muy puntuales. Y la primera es, ¿cómo se calculó el volumen bombeado en relación con la escala de tiempo? Y el segundo tema es, ¿cómo se calculó el coeficiente de almacenamiento? Para mí son dos factores fundamentales, digamos, en lo que es la precisión del modelo con la realidad, porque estos dos, sobre todo el coeficiente de almacenamiento, que es muy difícil de buscarlo, de encontrarlo y darle. Es siempre una variable que uno tiene que tener clara en el momento de dar las conclusiones, ¿sí? Porque eso es muy difícil de obtenerlo con los datos que nosotros tenemos. Quiero aquí darle a Jorge, no sé si conoce o no, aquí hay varios modelos, de hecho en Chile, en el cual se medía anualmente el coeficiente de almacenamiento comparando el volumen de ingreso con el volumen de egreso. Que te lo digo, y eso durante 15 años, y son mediciones muy precisas. Y respecto al bombeo, porque en este periodo, digamos, solamente en los últimos años estamos teniendo los primeros datos de bombeo real, ¿sí? Medidos. Digo, para la generalidad de los casos, 1000 y tantos cosas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y perdonen si me he extendido. No, en absoluto. Gracias, don Fernando. El tema de los pozos, efectivamente, se
se hicieron varios procesos para llegar finalmente a la planilla definitiva que tiene a todos los pozos que están incluidos en el modelo un determinado uso y un determinado caudal mensual en estos 50 años que se hizo el análisis. El punto de inicio del catastro fue el catastro realizado por la misma, la misma empresa que construyó este modelo, que es Guillermo Cabrera, del año 98. ¿Sí? Ellos confían mucho en su catastro del año 98 que lograron para el modelo del 2000. Por lo tanto, se partió con esa base de datos. Obviamente se descargó de la base de datos de la DGA los pozos que están en el catastro público, pero había una gran cantidad que o no tenía coordenadas, o no tenía uso, no tenía alguna característica. Entonces se empezó a hacer un análisis de ubicación primero espacial para ver si alguno de esos correspondían al catastro original. Cuando se lograba identificar, entonces se activaba ese nuevo pozo, se eliminaba el anterior. Y en el fondo lo que se fue haciendo fue una búsqueda por el peticionario para saber si el tema podía ser por el lado de agua potable o de riego, industrial o minero. Y una vez que ya se tenía todo, se estimaron los valores en función de ciertos totales. ¿Ya? En el caso de los pozos de agua potable se basó mucho en la información que entregamos nosotros, que teníamos de detalle en agua andina, la forma de uso, la variación estacional, eh, y en el caso de los usos mineros e industriales se adoptaron, hay coeficientes típicos de 0,3, 0,7, dependiendo del uso. Y efectivamente en el tema de riego se incluyó una variación estacional en función de lo que se entendía como mayor utilización de los pozos en la época que corresponde y menor utilización durante el invierno. Todo esto ayudado por el catastro que se hizo al inicio del estudio, donde se entrevistó a ciertos usuarios para preguntarle de qué manera utilizaban su, su- su pozo, y con eso empezamos a calibrar un poquito lo que podría ser la utilización partiendo del derecho, ¿cierto? Que se entendería como un valor más bien nominal. Hubo todo un proceso bien laborioso respecto de identificar pozo por pozo su tipo, su variación estacional, su monto, sus factores, para generar una planilla completa que yo creo que va a ser bien interesante que podamos después todos revisar, porque los 4.000 y tantos pozos que están incluidos en el modelo están todos ahí detallados. ¿Ah? En el fondo a todos se les llegó a estimar un caudal, una coordenada y un uso, que era lo más interesante. Entonces, confiamos en que el total al cual llegamos, del orden de estos 20 y tantos metros cúbicos por segundo en valor medio, ¿cierto? Mínimos de 10, máximos de 30 y algo, esté cerca de lo que pensamos podría ser la extracción actual que hay, compensando aquellos pozos que obviamente nunca vamos a poder encontrar, cosas que sean, no aparezcan en ningún listado, ni estén mucho menos legalizadas. Pero efectivamente el tema de los pozos seguía siendo durante el desarrollo del estudio una complejidad de definirlo. ¿Ah? Sin esta monitoreo de extracciones efectivas Claro. implementado, no teníamos otra manera de abordarlo. ¿Y el coeficiente de almacenamiento? El coeficiente de almacenamiento, lo que se hizo, al igual que con las permeabilidades, fue utilizar toda la información que teníamos de sondaje que encontramos, sondaje
propios de agua andina, de terceros. Ahora, siendo, siendo sincero, yo también veo que la mayor parte de las veces que hay prueba de bombeo no hay pozo de observación, así que el S aparece ahí bajo la manga, pero la idea era incorporar toda esta información al modelo y generar estas típicas manchas de colores que tienen la permeabilidad y el coeficiente de almacenamiento asociado, que después se va ajustando más bien con la calibración. ¿Ah? Pero no hubo un análisis diferente a este parámetro, que siempre coincido está al debe en la mayoría de las pruebas de gasto de los pozos, que no tienen alguno de observación al lado para poder contrastar. Así que más bien salió de todas las pruebas de gasto y de todos los Ya, pozos que se lograron gracias. encontrar. ¿Sí? Mira, dado que la sensibilidad del resultado del modelo es alta a estas dos variables, bombeo y coeficiente de almacenamiento, yo podría, me gustaría conversar contigo con una experiencia que yo tengo, tanto aquí en el modelo que hice en Maipo Mapocho en el año 1985, y otro modelo en que asesoré a una minera durante 15 años. Llevábamos la cuenta de las entradas y las salidas, y nos encontramos con cosas muy interesantes en relación con el coeficiente de almacenamiento, que no las puedo contar aquí porque es muy largo, ¿no? Pero que los datos están. Ya, pues. Ya, pues, Hay sería bueno que tengan esa una conversa. variación, una variación temporal del coeficiente de almacenamiento, porque el coeficiente de almacenamiento se modifica a largo plazo cuando uno vea continuamente una ruta. No es constante. Sigo, Eso. no harás del Muchas tiempo. gracias. Vamos a dar unos minutitos más para no abusar del tiempo de Jorge y de todo. Algunas cosas. Nicole comenta, muchas gracias. Quisiera saber en base a qué modelos conceptuales se basaron para hacer el modelo numérico y dónde se puede revisar. Yo entendería que hay un informe del modelo numérico que- que sustenta la base conceptual, porque cómo eso va a estar disponible, cómo va a funcionar. Bueno, sí, una de las cuestiones que siempre fuimos abordando, yo como revisor, me tocó estar en todo momento del desarrollo, era siempre tener claro los montos globales, ¿sí? Que no perdiéramos nunca de vista cuánto debiese ser más o menos las entradas, las salidas, ¿cierto? De los sistemas. No, entonces partimos de algo muy grueso, un balance muy grueso, todo esto está en el informe, obviamente, un balance muy grueso que nos daba ya una idea de cuánto deberíamos esperar, de lo cuánto debería ser la recarga, cuánto deberían ser más o menos los bombeos, cuánto debería ser la salida, cuánto debería ser la entrada, etcétera. Y luego esto derivó efectivamente en un modelo conceptual que no cambia mucho respecto del modelo conceptual que tenía el modelo del año 2000. O sea, en el fondo el acuífero todos tenemos más o menos claro cómo funciona. Que también está detallado en el informe para después dar paso a esta modelación. Ese modelo conceptual también se verificó con sus flujos de entradas y salidas para ver si estábamos dentro de los órdenes de magnitud que uno esperaba, ¿cierto? Siempre estos sistemas bien complejos, mejor ir acotándolos por todos lados para que no se me escape ningún valor fuera de lo que debiese ser. Uno puede seguir después afinando hasta donde uno quiera, pero al menos el orden de magnitud debería estar. Todo eso nos permitió llegar con cierta confianza a la parte ya numérica, que era la última parte. El documento informe y todos sus anexos, tablas, shapes y modelos, obviamente, yo confío en que estén disponibles prontamente, apenas consigamos de parte de DGA la aprobación final a las últimas observaciones. Mi intención es justamente que esté disponible pronto para que, bueno, todos empecemos a ocuparlo y empecemos
sacar lecciones una vez que lo utilicemos, tal cual hice yo con el modelo del 2000, cuando lo usábamos hace ya varios años atrás y nos empezamos a dar cuenta que habían cosas que se podían mejorar. Así que confío en que el estudio sea público prontamente para todos los que quieren revisarlo, leerlo y usarlo, ojalá. Gracias, Jorge. Otro comentario de Eugenio. Respecto de la situación futura y desembalsamiento del acuífero metropolitano, habría que considerar que debería ser un plan de sustentabilidad del acuífero en base a recarga artificial o recarga directa o desde la superficie. O sea, es un tema que tiene que irse evaluando en el tiempo y que se puede fomentar, ¿verdad?, la recarga. Como comentario, nomás lo deja. Tengo algunos otros comentarios. Eduardo Bustos. Felicitaciones, Jorge. Muchas gracias por la presentación y todo el trabajo. Primero quisiera destacar el arreglo institucional público-privado que da origen y pondrá a disposición este modelo. En esta línea sería estupendo puedas comentar desde la perspectiva de Aguas Andinas alguna idea sobre los pasos siguientes o quizás proyecciones, expectativas de uso de esta herramienta. No sé si quieres profundizar algo más. Yo siento que ya se ha comentado, pero ¿quieres profundizar algo más? Bueno, sí, no, la intención en todo caso siempre fue que mi presentación en esta instancia fuera más bien del modelo y no desde el punto de vista de Agua Andina. Nosotros mal que mal seremos otro usuario más de la herramienta. Pero es evidente que para diferentes proyectos que tiene la empresa en carpeta, dentro de su estrategia de biociudad, ¿cierto? Que se ha lanzado ya el fin del año pasado, la mayor utilización de agua subterránea, especialmente en años secos, ¿sí? Es algo que está ahí considerado y es muy importante que nosotros podamos demostrar los verdaderos efectos que esta mayor utilización podría generar. Entonces, para nosotros es muy, muy relevante en esta nueva herramienta para entender de qué manera se puede generar esta mayor utilización del acuífero de una manera que se permita a continuación su recuperación. O sea, en el fondo, los proyectos en estos momentos no implican un aumento en la extracción base de la empresa ni un cambio en la matriz de producción, sino más bien una manera de enfrentar años muy secos como los que hemos tenido, con extracciones que pudieran activarse durante el año seco o el par de años secos que haya, para después, una vez que los caudales vuelvan a valores relativamente normales o no tan malos si se quiere, volver a la matriz productiva usual que tiene la empresa, que es principalmente superficial. Pero el tema subterráneo es relevante chequear los efectos que pudieran tener proyectos importantes como los Pozos Cerro Negro, ¿cierto? Que se activaron hace poco. Hay una lámina que al final no incluí, pero el modelo lo representaba muy bien, a pesar de que estos pozos no fueron incluidos dentro de la información. El modelo llega hasta diciembre del año 21 y estos pozos partieron a mediados del año 22. Sin embargo, cuando uno simula, impone esa extracción, la herramienta muestra efectivamente lo que está ocurriendo. Esos pozos están sensorizados, entonces era fácil tener la evolución de los niveles y la herramienta la seguía bastante bien. Así que nosotros estamos muy confiados de poder ocupar esta herramienta y poder discutir respecto de los efectos que pudieran tener distintos proyectos en nuestro acuífero en base a una modelación que trató de incluir toda la información que tenía. Voy a leer dos preguntas más, ya en aras del tiempo.
Nahuel Villarroel. Hola, muchas gracias Jorge por la presentación y por aportar una herramienta pública. Respecto al análisis del cambio climático, ¿se ingresó como variación en la precipitación o en la recarga? ¿Se incluyeron otras forzantes? ¿Y cómo se obtuvieron esas series? Sí, en el caso de las simulaciones futuras, todas considerando cambio climático, ¿cierto? Aquí no hubo un escenario base, si se quiere. Eh, Se discutió bastante con DGA en algún momento cuáles escenarios y trayectorias utilizar. Nosotros, como la idea del modelo era que incluyera lo último de información, pensábamos que el repositorio de CEMIP 6 era el indicado. DGA quería utilizar CEMIP 5 para comparar con los modelos que había utilizado antes en el plan estratégico. Finalmente se corrieron 7, creo, escenarios, 4 del CEMIP 5, 4 del CEMIP 6, todos con la trayectoria más desfavorable, ¿cierto? La RCP 85 y la SP 585 creo que. Eh, y por lo tanto, acá lo que se hizo finalmente fue en lo que es el ámbito subterráneo, eh, esto está reflejado como una disminución futura de la recarga, ¿sí? En el fondo hay disminución futura de la recarga distribuida por concepto de menor precipitación eh, y hay una merma también en lo que es, aunque es menor hasta donde entiendo, por la menor escurrimiento superficial, ¿sí? Aunque la baja en los niveles futuros induce una mayor recarga del río a la napa. Entonces, por ahí ese efecto no es tan relevante como la disminución en la recarga distribuida que efectivamente se impuso en el modelo en función de la disminución de la precipitación que cada uno de los escenarios de cambio climático considera. Así que en el fondo hay 7 escenarios, por tanto habían 7 modelos corridos, cada uno de ellos tenía un resultado y algunos de ellos son los que yo mostré en la presentación y todos obviamente están incluidos dentro del informe. Perfecto, muchas gracias. Igor Aguirre, felicitaciones por el trabajo realizado y excelente presentación, Jorge. Consulta. Dado que la mayor parte de la información de pozos no alcanza las profundidades del basamento estimadas mediante geofísica, ¿cuáles son los sectores del acuífero que a tu juicio requerirían mayor información de pozos profundos en términos de permeabilidad, almacenamiento, calidad? Bueno, a ver, la zona más profunda que nosotros siempre hemos detectado es la parte media del acuífero eh, del Chac Santiago Central, ¿cierto? Ahí uno estima 400, 500 metros. Efectivamente ahí no tenemos pozos más allá de los 250 metros, tal vez 300. Y la impresión que tengo es que en esa zona hay falta de pozos más profundos para saber con qué nos encontramos más abajo. Hay muchas zonas donde ya se ha alcanzado roca o nos falta poco, por lo tanto hay mucha zona que ya está bastante bien caracterizada, si se quiere. Eh, hay, en la zona norte, en la zona de Lampa, eh, también hay un tema ahí que detectamos que el basamento está bastante más abajo, pero pozos que nosotros hemos perforado, hasta cierto nivel hay agua y después empieza a salir seco, entonces como que no aporta a esa zona y en el fondo el basamento por defecto está más arriba, o si es que uno quiere hacer la modelación. Entonces, sí, hay algunas zonas que requieren pozos más profundos. Yo destacaría la zona media del acuífero Santiago Central,
que efectivamente es la parte más profunda y es la donde no tenemos algo tan alto. Y esta zona norte que ha tenido un comportamiento raro, por lo que yo he visto en pozos que hemos perforado. Me gustaría ahí ver si es que también se ha visto en otros usuarios lo que nosotros hemos observado, ¿no? Gracias, Jorge. Para terminar, comentarios de Eduardo Bujatún y Gonzalo Lira en relación a la importancia de la medición efectiva de las extracciones, en la medida que no se avance fuertemente en fiscalización, en la responsabilidad de los usuarios, que finalmente lo que no se mide no, no se tiene. Entonces, siempre los modelos tienen un poquito esa incertidumbre y esa falencia, digamos, ¿verdad? De saber cuánta es el agua que realmente se está extrayendo de los acuíferos, y sobre todo con los pozos que no están regularizados o otros, digamos. Eh, Van a ser las 8, creo que es una hora más que prudente para cerrar nuestra jornada. Eh, Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Ha sido un muy interesante presentación, Jorge. Es realmente un aporte, el trabajo combinado público-privado. Esperemos poder tener disponible lo más pronto posible, ¿verdad? Esta herramienta que pueda ser utilizada, como todos los modelos son perceptibles de ser mejorados, ¿verdad? Pero sin duda es un aporte y un upgrade relevante a lo que se disponía. Así que te vuelvo a agradecer la predisposición, a Agua Andina, el aporte al SUD, y los dejo a todos cordialmente invitados para nuestro próximo webinario. Son los últimos miércoles de cada mes. Próxima semana ya saldremos con la difusión de otro interesante tema. Que tengas todos muy buenas tardes, todos y todas. Que estén muy bien. Gracias.